Tiki, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿De qué vamos a hablar hoy? De Zona de Interés, la película que ganó a Mejor Película en la última emisión de los Oscar, a Ganó Mejor Mejor Película Película Extranjera. Extranjera Sí. en la última emisión de los Oscar y que también viene yéndole muy bien en un montón de Sí, festivales. estuvo en Cannes, no tuvo la Palma de Oro, pero creo que si no. Eso no me acuerdo, si tuvo el premio a Mejor Director, creo. Pero bueno, es una película que estuvo resonando mucho el último año Ujú, y que, bueno, yo no tuve la oportunidad de verla en cine, vos ujú, sí, fuiste con Pili, ujú. y salieron fascinados y ahora que está un poco más accesible, la vi y fue como, bueno, hablemos de esto. Sí, en primer lugar, nosotros cuando habíamos hecho la transmisión de los Oscars, lo primero que yo había planteado previo a la entrega de premios era que iba a ganar a la otra candidata de mejor película extranjera, que era La Sociedad de la Nieve, porque creía yo que Zona de Interés es mejor película. Y ahora que la viste, ¿qué opinas? Uf. No, sí, es mejor película, pero es mejor película, es muy diferente. En Ujú. realidad es muy difícil, me parece, evaluar eso, pero es una película completamente diferente y es mejor película porque es muy inteligente. Está narrado de una forma muy inteligente y que te pone como espectador en jaque. Que La Sociedad de la Nieve, siendo una historia que ya se vio, que ya se Ujú. conoce, no puede competir a semejante forma de innovar a nivel narrativo y no puede competir tampoco con semejante asunto, digamos, que es lo que aborda Zona de Interés y más en esta contemporaneidad. Entonces me parece que, si bien es difícil, sí, era indiscutible que ganase Zona de Interés en los Oscars. Pero yo creo también que yo me sostenía que es mejor película por audiovisualmente, cómo está construida, Claro, a nivel narrativo. cuando ves los planos, cada plano cómo está compuesto, cada sonido cómo está compuesto. No, y el trabajo también previo. Sí, sí, en todas hubo mucho trabajo previo, pero me parece que en algún punto no es por compararlas, pero es sí para diferenciar por qué uno podía prever que una película podía ganar el Oscar a mejor película extranjera por su completitud en muchos roles de lo que es el cine, versus una que sí tenía muy buenos roles ocupados y que también tuvo mucho trabajo previo, tuvieron mucho ensayo y demás. Pero esta, además de enfocarse en la actuación, porque las actuaciones están muy bien, el director fue muy inteligente, le generó todo un dispositivo Dispositivo. a todos los actores de Zona de Interés, que ahora vamos a hablar de eso. Y en la Sociedad de Nieve, por ejemplo, también hubo muchísimos ensayos para que los actores llegaran a ciertos lugares. Acá, además de todo esto que hablamos, hay un diseño audiovisual, tanto de imagen como de sonido, impresionante. Sí, es otra narrativa, Mm, digo, el director tenía muy en claro qué quería contar sí. y trabajó muchísimo para encontrar las herramientas que cuenten eso. Y el foco en lo que quiere contar está puesto plenamente, a mi forma de ver, en el espectador. Ujú. Que el espectador tenga una vivencia de algo que a él lo conmovía o lo conflictuaba Ujú. digamos, de lo que quería hablar. Y tiene que ver con esto de cómo uno puede estar tranquilamente tomando un café al lado de algo que es horroroso como el asesinato masivo de Sí, personas. yo creo que la inteligencia que tiene el director al contar esta película es que, sin mostrar nada, porque básicamente no Claro. muestra nada, acude a una información previa que el espectador ya tiene para incomodar. Porque básicamente no necesita mostrar nada, porque No. salvo que seas un alien, sabes lo que pasó en el holocausto y entonces al ver al escuchar ciertos sonidos, al ver ciertas imágenes, como es las cenizas, o como es el humo, o como es disparos y gritos, en el ambiente que se te muestra en la película, ya se te empieza a componer todo. Y eso es lo que incomoda en el primer minuto. Todo constantemente. Y eso es muy valioso a nivel narrativo, porque Mm, casi les diría que no es que es una película que te va a contar una historia mm, mm. sobre los sobrevivientes o sobre los hacedores, digamos, de esa eh,
del Holocausto, sino que es simplemente poner el foco en la vida feliz que tuvieron durante ese tiempo las personas que hicieron eso en algún punto. Y es sumamente incómodo. Es incómodo hasta ahora estar diciéndolo, pero realmente está narrado así. Es una casa hermosa, una vida hermosa para gente... Imágenes preciosas. Imágenes preciosas. Y en paralelo a esas imágenes preciosas, toda la información que uno ya tiene sobre lo que sucedía en los campos de concentración en esa época. Sí, y muy interesante desde el lado de la actuación, porque pareciera que los actores no están haciendo nada, pero durante diversas escenas donde ellos están hablando, discutiendo, haciendo acciones de la vida cotidiana, en ningún momento están juzgando lo que hacen. Y eso, defender a muerte, lo que hace ella, por ejemplo, complementa mucho más el horror de lo que estás viendo. Totalmente. Bueno, en una entrevista el director un poco planteaba esto, de que la película lo que hace es evocar a través de la ausencia aquello que estaba sucediendo. Entonces, como espectador, con la información actual de hoy, digamos, o sea, con todo lo que ya se sabe, con simplemente ver los signos que representan ese suceso, esos años o algo, ya te produce algo, ya te produce incomodidad. Y esos signos que están planteados desde el dispositivo, digamos, visual, escénico, desde los actores, desde los objetos, desde el sonido, esos signos son muy potentes y son reconocibles. Entonces es una película sumamente inteligente, incómoda y que cambia rotundamente la narrativa, porque en sí es que no es que, si bien hay un pequeño argumento, no es el pequeño argumento lo que mueve esta película. No. Sino más bien lo que te va sucediendo con ver esos signos. Para empezar a entrar en contexto y que no nos quede simplemente nombrarlo por arriba, lamentablemente vamos a hacer spoilers, pero véanla porque vale la pena. Es imposible hablar de esta película sin hablar de qué trata. Yo realmente la fui a ver sin saber de qué trataba y para mí fue un golazo no saber de qué trataba. Bueno, de hecho recién me estabas contando de tu experiencia. Claro, en los primeros 5 minutos de la película, que nosotros la vimos en el Festival de Cannes en Argentina, en el Gaumont, y cuando en los primeros 5 minutos la película empieza y está todo oscuro, con un sonido, ese sonido gutural que se repite, que es como la música, el leitmotiv que tiene la película, uno empieza a pensar que algo está fallando en el cine, que estaba fallando en la reproducción, que es muy común en Argentina, entonces pensábamos que había algo de eso que estaba fallando, y no, es una decisión del director que durante 5 minutos te tiene con pantalla en negro y un sonido que no lográs entender qué es. Y cuando de repente pasa al siguiente plano, toda una familia recontenta, felices, nadando al lado del río. Claro, que bueno, que es una casa donde vive una familia en las cuales hay un protagonista que fue motivo de investigación de este director que... Rudolf. Claro, que un poco parte de un libro que se titula también con el mismo nombre, Zona de Interés, y él se empieza a enfocar en investigar lo que fue sucediendo durante esa época, pero particularmente en Rudolf. Y era finalmente una persona que fue condenada, digamos, por Fue condenada a muerte. Sí, fue por ser, digamos, quien se encargaba de todo lo que sería la gestión general en algún punto y quien tomaba las decisiones sobre los campos de concentración. Sí, como el gerente de Auschwitz podría ser una cosa así. Una especie así que cada vez ascendía más y demás. Entonces, el director parte de investigar a este personaje, que es el personaje que nos presenta como protagonista a él y a su familia, que viven en una casa hermosa, cada vez más hermosa. Que es su esposa. Claro, junto con su esposa y toda su familia, que está pegada tras un muro, que ese muro son los campos de concentración que él gestiona en algún punto. Y es... durante la primera hora de la película es ver la vida
feliz Sí. y De la cotidiana familia. y rutinaria de una familia feliz que por suerte y por trabajo llegó a tener esa hermosa casa y esa hermosa vida feliz. Mientras en paralelo, digamos, mientras ves a un niño jugar, escuchás disparos, gritos, gente que está siendo torturada. Mientras ves una persona en la pileta. La pantalla está dividida por lo que sería el muro que separa la casa de Auschwitz, donde están las torres, donde sale humo. Claro, Está todo muy sugerido lo que está pasa. sugerido, está narrado desde la ausencia, como bien él contaba en entrevistas, y es muy escalofriante, es un lugar muy incómodo y te hace como espectador, espectadora, pensar un montón de cosas. Y creo que una de las cosas interesantes también como que a nosotros nos compete hablar en términos actorales, es una de las decisiones que toma el director para poder narrar esta película, y tiene que ver con la casa, digamos, teniendo en cuenta que toda esta primer parte es contar desde la ausencia y ponderar un poco la vida feliz, o sea, Sí, la cotidianidad. la cotidianidad de de una una familia. familia. Lo que hace es reconstruir las casas que estaban realmente al lado y que eran de estos asesinos, y la reconstruye tal cual a partir de un montón de años de investigación, a quien pidió a investigadores que recopilen información, y la basaron en un montón de fotos que pudieron acceder de esa época y que sacaron también de tiempo después. La casa es tal cual un montón de imágenes que ellos investigaron. Esa reconstrucción la hace sumamente verdadera, y no solo eso, sino que además ayuda porque lo que hace después de reconstruir todo eso es montar un dispositivo de cámaras en las diferentes habitaciones de la casa para que los actores que interpretan a estos personajes simplemente habiten la casa. Sí, es muy interesante porque hace que transiten las escenas sin saber ellos cuál es el plano, de dónde hasta dónde, entonces debe tener un par de direcciones que les deben decir a los actores y tienen que hacer la escena. Y no saben en qué momento esto lo están filmando, desde dónde los están filmando. Ni para qué los están filmando, como en el sentido de, o sea, sí para qué, no un objetivo general de película, pero no es que esta escena narra esto y esto, como una cuestión de no hay tal contexto más que el habitar una casa que es cómoda, hermosa y familiar. En la habitación podría haber 3 o 4 cámaras tomándolos, y lo interesante es que también hay mucho plano general. Digo, cuando vos ves la película, casi no hay planos cerrados, casi todos son planos generales en donde se ve todo el espacio completo y los actores transitándolo. Hay algo también que tiene que ver, que te contaba recién, que con respecto a la actuación, que a mí me parece fantástico, que es, por ejemplo, uno de los conflictos que hay entre la familia es cuando Rudolf lo tienen que transferir de Auschwitz y Hedwig no quiere. Hedwig es la esposa, como que le decían la reina de Auschwitz, y no quiere irse porque ella es buenísimo el diálogo que ellos tienen, una escena para ver y rever al lado del río. Básicamente, si vos sacás algunas palabras de esa escena como Führer o lo que dicen, lo único que vas a ver es una escena donde marido y mujer están discutiendo. Y es interesante porque sin saber el contexto, podría ser cualquier escena común de una pareja discutiendo. Ahora, sabiendo el contexto, se te vuelve mucho más horrible. Sí. Pero me parece también interesante que algo que siempre nos pasa a nosotros es que cuando un actor o una actriz sabe el contexto, tiende a subrayar el contexto en una escena. Y lo interesante de esta escena es que ninguno de ellos está subrayando el contexto. ¿Qué significa contexto? Y acá tenés un marido que es un jerarca nazi y su mujer que están discutiendo porque lo saquen de Auschwitz. Y eso no es lo importante. Acá lo importante para ellos, no para el espectador, es que ella no se quiere ir y él quiere que ella vaya con ella. Claro. Vaya con él. Entonces, me parece interesantísimo porque desde esa inteligencia, desde
desde la dirección primero y después desde los actores, de no juzgar y no ponerle ninguna intención ni remarcar nada de lo que está sucediendo, el que está interpelado es el espectador. Sí. Básicamente, si los actores cerrasen algún sentido en esa escena, habría algo que ya tranquilizaría al espectador. Al no cerrar sentido, queda mucho más, por decirlo de alguna manera, turbio. Pero me parece lo inteligente de eso es que está en los detalles, creo. Está en los detalles. Realmente esta película está en los detalles. Está en los detalles en decir, están discutiendo de algo, pero el problema no es de lo que están discutiendo, es el ambiente en el cual lo están discutiendo. Y vos no podés pegar de lo que están discutiendo versus del ambiente de lo que están discutiendo. Y a vos eso te tensiona como espectador. Cuando los actores, muy inteligentemente, hacen caso omiso del ambiente. ¿Pero por qué hacen caso omiso del ambiente? Porque seguramente las personas reales que estaban discutiendo eso tenían su foco en otra cosa, no en lo que estaba pasando, en la gente que estaban matando, sino en decir, yo no quiero mudarme, yo quiero que te vengas conmigo. Y si pensándolo así, es el horror real. Se vuelve un horror real. Me parece que sí. hay algunas escenas que son súper inteligentes y muy interesantes para analizar para muchos actores y actrices que podrían tranquilamente juzgar, cargar de intención o subrayar algo que está pasando, y eso mataría esta escena, por ejemplo. Mataría la película. Sí, en todo momento creo que por eso también es que el dispositivo de que la casa esté recreada tal cual y que haya varias cámaras que tomen varias situaciones y momentos de gente habitando la casa simplemente, es una gran decisión porque es eso, es un poco, es el horror. Realmente es una película en la cual vas a estar incómodo durante toda la película, porque no podemos tolerar que nos lo narren de esa manera, porque está embellecido, es un horror, porque está embellecido todo. Hay una escena que me parece también, creo que hay tres o cuatro grandes escenas que hacen a esta narrativa, y después hay un montón de planos y de escenas que construyen la película en general, pero que también habrán sido descubiertas a lo largo de filmarla. Y hay una de las escenas en la cual es un padre que va a pescar con sus hijos en el lago. Y bueno, y el lago está con cenizas y tienen que volver porque los tienen que bañar a los hijos, porque cómo van a estar llenos de ceniza. Y la acción es todas las empleadas lavando los ojos. Que también son judías. Sí. Lavando es como de un montón. Lavándole los ojos o lavándole el cuerpo para sacarle las cenizas a los niños, y los niños no entendiendo bien qué pasa. Es una película realmente muy incómoda y muy inteligente. Y a la vez, entre lo que te mecha todo eso, te mecha al padre llevándolo del lago a la casa con una tormenta, los chicos en un barquito, que de repente vos decís, pobrecitos, como que no les agarra un rayo, ¿no? Como muy... es una película muy incómoda, muy inteligente narrada, muy inteligente. Hay cosas sumamente poéticas. Y me parece muy inteligente de la manera que muestra la monstruosidad. Porque muestra la monstruosidad desde un lugar cotidiano y desde un lugar donde vemos a un Gerard Canassi que es muy buen padre. Claro. Entonces... y también de los elementos de los cuales se vale para poder contar eso. Creo que eso también a nosotros nos entusiasma hablar, que era esto de lo que hablaba, de no sé si es tan necesario para un actor el contexto, o mismo, por ejemplo, para lograr esto, simplemente vivieron en una casa durante un tiempo, o no solo eso, por ejemplo, hay un perro que es el perro de la actriz. Es el perro real de la actriz. ¿Es el perro de ella? Es el perro de ella. Entonces, tiene un vínculo con ese perro. Sí, que es insuperable. Y en algún punto es muy inteligente esa toma de decisión.
de decir, bueno, traías tu perro y el perro le hacía a todos lados Sí. y está ahí y no sé qué, y es un perro que es muy alegre y demás, y está logrado desde la simpleza y desde una buena toma de decisión y de una búsqueda muy concreta. Yo quiero narrar esto. Ujú. Que Parte de la investigación venía por el jardinero también, ¿no? Bueno, claro, también eso, digamos, el director lee este libro, Zona de Interés, empieza como a obsesionar con el asunto, empieza a desarrollar investigación y se puntualiza en Rudolf. Ujú. Y entre tanta investigación, con un montón de sobrevivientes y un montón de historiadores y demás, dan con el jardinero de esa casa, quien termina de estructurarles todo y de contarles un montón de detalles Claves. de ellos. Y el detalle más importante que cuenta es esta separación que ellos tienen, producto de que ella no se quería ir a vivir a otro lado porque estaba cómoda en esa casa. Y lo que es destructivo, bueno, y en lo cual basan esta escena, junto con esa investigación que les aportó el jardinero real de esa casa, una escena previa que es muy escalofriante es cuando llega la suegra de ella, o sea, la madre de Yo él. inevitablemente es el personaje con el que es como que el personaje que más te tranquiliza para mí. ¿Por qué? Porque es como el único personaje que tiene una conciencia, porque después de estar y ver, darse cuenta, después de un rato igual, ¿no? Él tarda en caerle la ficha, pero después de estar, creo que un día y medio que se queda dormida en la casa, es muy interesante porque la suegra llega, están comiendo todo, se queda dormida, se despierta y empieza a ver, se despierta por gritos y disparos. Después de esa noche se va a dormir y cuando se va a dormir abre la ventana porque algo la estaba incomodando y ahí el espectador inevitablemente empatiza, abre y lo único que ve es humo de cómo estaban quemando personas y agarra y se va. Mm. Entonces me parece que es como un cable a tierra para decir, ok, mira, hay alguien que toma conciencia de lo que está pasando y no puede soportarlo. Claro. Cuando ella llega, la reina le presenta toda la casa, la lleva por todas partes de la casa y le muestra el jardín y le cuenta las flores y lo que plantaron y no sé qué. Y en un momento le dice, y miran y está el muro que da a Auschwitz. Y mira, está el muro y dice, sí, sí, ahí voy a poner una enredadera para terminar de tapar. Como una... Sí, horrible. Horrible. Una situación muy incómoda, pero como una persona que estaba muy cómoda en ese lugar, en eso que había adquirido y en eso que le era propio. No importaba a qué costo. Lo cual, mientras te están narrando todo eso con una imagen bellísima de un jardín que realmente es muy bello, ves el humo de la chimenea y es escalofriante. Y que con una de las escenas iniciales de la película es cómo se distribuyen la ropa que adquieren de gente que ingresa al campo de concentración. Me parece lo interesante de la película porque se transforma prácticamente en una película de horror. Sí. Es que el horror se vuelve muy real, porque real en el sentido de que el jerarca nazi que mandaba a construir hornos para que incineren personas es un buen padre. Entonces, a quien como espectador está viendo esta película lo pone en un lugar de crisis de no poder entender esto. ¿Qué tranquilizaría y no? Que además sea mal padre, mal esposo, maltratase a todo el mundo. Pero cuando vos lo único que haces es ver que es su trabajo y que es un buen padre, es un buen esposo y demás, eso te perturba. Como que para mí lo interesante es que baja a la realidad que este tipo de personas pueden existir. De hecho, que existieron. Claro, no solo eso, sino que hay otra gran decisión que a mí me llamó mucho la atención, que es las tonalidades con las cuales trabajajaron, digamos, a nivel imagen. Hay algo como de la imagen ordenada, perfecta, Sí, todos los planos simétrica. están en una gran composición. Todos los planos son una gran composición simétrica. Lo simétrico también es tranquilizador en algún punto. Y no hay tampoco grandes contrastes a nivel imagen, a nivel color de imagen. Es como
una realidad tan embellecida que es como tan real, tan fantástica, tan atemporal. Sí. Tiene algo como de, si bien está el vestuario de la época o quizás un poco el lenguaje, la realidad es que la época entra porque uno sabe de qué te están hablando o qué está sucediendo en paralelo. Pero si no, podría dar cualquier contemporaneidad, lo cual es más escalofriante todavía. Sí. Me parece que sí. No, eso, me parece que eso es interesante. Después, Jonathan Glazer tardó 10 años en hacer, desde la película anterior, que es Under the Skin, o Under My Skin, no me acuerdo cómo se llama, que es la de Scarlett Johansson, que es un alien, que es una gran película. Yo no me acordaba que era él el director. A esta película tardó, sí, 10 años, porque la otra creo que era el 2013 y esta es del 2023. Es que el tiempo que se tomó para investigar y hacerla, ¿no? Como... Sí, para tomar cada decisión, creo que sí, llevó muchísimo tiempo de investigar. Primero que encuentra el libro, toma decisión sobre quién, empieza a investigar a quiénes, se acerca y pide ayuda a ver a quiénes investigar. Sí, otra cosa importante es el personaje de la chica alemana que pone manzanas, que eso contábamos antes, hablábamos de esto, que cuentan que el director fue a Auschwitz y en su visita a Auschwitz conoció a esta chica, que hoy por hoy tiene 90 años, y le contó la historia de que ella, siendo muy chica, no sabía qué hacer, entonces lo único que le daba por hacer era dejarle manzanas a los sobrevivientes. Y él, otra decisión estética, que es no usó casi luces artificiales, sí luces de la casa, pero no hizo puestas de luces como hacen en cualquier producción. Utilizó mucha luz natural para hacer la película y todas las partes de esta chica eran de noche. En lugar de usar una cámara nocturna, utilizó una cámara de temperatura, donde esas son todas las escenas de la chica de noche que pone manzanas, son con esa cámara. Que lo ves como y produce como un corrimiento de lo que estás viendo durante el resto de la película. Sí, bueno, eso y también lo sonoro es fundamental en todo sentido en la película. Ya sea porque te están narrando lo que está sucediendo en Auschwitz mientras vos estás viendo una imagen que es completamente opuesta a lo que estás escuchando, o porque es parte de la música de ambiente que es realmente muy incómoda. Sí, son sonidos casi culturales que hay, que están representes, en los momentos que están representes son como, no sé, como que reincomodan también. Sí, y hay algo ahí que es una excelente decisión, que es como un montón. Realmente es escalofriante, de hecho, como que estamos hablando y cada tanto te agarra como un escozor después de haberla visto. Creo que hay también otra sutileza en el guión, que si bien, como contaba, no hay grandes escenas a nivel narrativo, porque el foco está puesto en otra cosa, sí hay una escena en donde le cuentan cómo van a seguir ampliando los campos y cuáles son los próximos objetivos, y nunca lo dicen directamente. Siempre están hablando como en términos muy indirectos, muy sutiles, muy que dan cuenta de, ¿no? ¿Qué escena es? La que vienen las dos personas y le muestran, sí. Hay otra escena también donde él por teléfono está hablando. Sí. Que me parece... Pero antes de ir a esa, que me parece espectacular, como me interesaba esta película en la cual él está teniendo una reunión de trabajo en la cual no se dice literalmente lo que están haciendo, ¿no? Entonces en este objetivo de narrar desde la ausencia está en todo sentido, está incluso en el guión y en los términos en los cuales eligen nombrar lo que tienen que nombrar, que también es escalofriante, porque te genera, con la información de hoy, digamos, con el conocimiento, te genera una contradicción y un reactualizar muy incómodo. Y esa escena que vos contás también tiene mucho que ver con eso. Cómo está construida es donde él habla de un proyecto que él tiene para expandir los hornos y demás, y mientras está hablando
llega una chica judía que se empieza a sacar la ropa para tener relaciones sexuales con él. No, pero no se saca la ropa. Simplemente ¿Se saca los llega, zapatos? se sienta y se saca los zapatos. No, saca los zapatos, pero es muy concreto que van a tener relaciones Claro, sexuales. Digo, no. pero está narrado desde la ausencia. Ujú. O sea, Sí, si pero- solamente, a mí me pareció fantástica, solamente se saca los zapatos y lo mira. Y él y la se suelta el mira. pelo y se miran, pero bueno, está todo servido para eso. Y está sostenido plenamente de la actuación. Por eso te digo, es que si bien está toda esa narración, hay 4 o 5 escenas que están muy bien pensadas y que te terminan de construir todo. ¿Qué tiene que ver con esto? Ella se saca solamente los zapatos, se suelta el pelo y acomoda la cartera. Pero no hay más información. Y uno ya sabe qué va a suceder ahí. Y después, lo que viene es que él tiene una rutina de cómo cierra la casa por seguridad y cómo va apagando las luces. Y siempre se va encontrando a la niñita que coloca manzanas. Sí. Y le dice, estás chivado. Le dice que estás sudado. Como un pequeño ahí refuerzo, ponerle si alguien no captó el sentido de algo, pero sí, muy, muy interesante. Me parece que en ese nivel poético también, porque no deja de ser una forma poética de narrar, hay otros 2 grandes ejes, me parece, que es que cuando él se cambia, ella se queda en la casa, él se cambia, desarrolla su trabajo y en un momento tiene un evento muy, muy importante en el cual termina vomitando. Sí. La acción de vomitar tampoco es menor, digamos, también está muy bien pensada. Porque sucede después de una discusión respecto al asunto y casi como que sucede como si pudiese depurar algo, lo cual es sumamente... Aparte ya casi al final de la película también. Total, sumamente horrible. Y la película termina con un contratiempo. En algún punto, yo le digo contratiempo, no sé si es Sí, así. él mirando a cámara y cuando mira a cámara vuelve al presente en Auschwitz. En el momento en el cual están empleadas de limpieza. Auschwitz, de limpieza, que es un museo actualmente de conciencia y de historia, fundamentalmente de historia. Y están, nada, simplemente limpiando, cuidando el ambiente histórico. Que después va a ser visitado, que va a ser estudiado, que forma parte de la conciencia. Lo cual, en las mismas tonalidades en las cuales te vienen narrando, en tonalidades me refiero a color, a contrastes, en las cuales te vienen narrando toda la película, y la acción de en algún punto de dar lugar al espacio de historia, y no solo al espacio de historia, sino a quienes cuidan a que ese espacio de historia siga existiendo, me parece sumamente poético, importante, valioso, y es como en el único momento en el cual, que es el final de la película, uno dice, y respira un poco. Ahí termina un poco de enviar el mensaje también del director, es como diciendo, bueno, esto no se tiene que repetir. Hay un mensaje bien claro. Sí. Pero me parece que lo más valioso que tiene la película es contar algo que ya se vio en un montón de producciones de una manera completamente diferente, novedosa, pero que no le resta importancia al asunto. No, que lo realza, al Lo contrario. realza, sí, porque la realidad es que nosotros también tenemos nuestras catástrofes, nuestros desastres, por ejemplo en Argentina, y creo que muchas películas cometieron el error de siempre contarlo de la misma manera. Entonces, ¿qué pasa? Correr el eje y seguir contando y enviando el mismo mensaje, pero con una visión un poco más artística, o viendo, ok, ¿cómo puedo innovar en esto? ¿No? Me parece que hay una investigación que se vuelve súper convocante desde el lado de lo que propone Jonathan Glazer acá en esta película. Sí, a pleno, hasta se agradece, digo, realmente la pasás muy mal viéndola la película, pero te salís con muchísima información y se agradece lo particular que se volvió al narrar.
esto que hablábamos, la toma de decisiones en los actores, la toma de decisiones de cómo va a contar la casa, el periodo de investigación, el tomar decisiones respecto a cómo ir bajando la información. Hay ahí, es muy asombrante, es como vale muchísimo la pena verlo, verla, así es como... Realmente, es una película muy, Sí, es una muy película inteligente, completa, muy inteligente, inteligente, que muy sin embargo inteligente. no ganó Cannes y tampoco me ganó mejor película. Pero bueno. Bueno, ganó tuvo los mejor película premios. extranjera Sí, tuvo y me los parece premios que necesarios. no ganó Cannes por muy poquito también, digo. Pero No ganó porque Cannes porque también Anatomía de una caída es una una gran película película. muy inteligente a nivel cinematográfico y a nivel guión. Sí, yo creo que los dos. Es muy difícil, Sí, como mirá, yo si no quiero tuviera- estar en si- la piel de los que Lo deciden. más loco es que la misma actriz es protagonista en las dos películas. Eso me parece de una locura y no sé cuántas veces pasó. Yo creo que, si bien, por ejemplo, 5 o 6 rubros, si querés, cinematográficos, son de interés, es mejor película, Anatomía de una caída en 2 rubros es súper excelente película. No, Que es superadora. uno actuación y otro guión. Y eso me parece que valió demasiado. Recién hablábamos que el director de... ¿cómo se llama? El director de Cannes, el presidente de Cannes fue el de... me sale Oslo. El de... Sí, que ganó el año 2022. El que realizó la película, la de la avalancha, ¿cómo se llama? Que es espectacular. Esta que buena. Me sale, no, Titane, no, El Triángulo de la Tristeza, Rubén Östlund. Sí, es un sueco. Östlund. Rubén Östlund. Y es muy interesante porque hoy veía una crítica en la cual decían que era muy probable, cuando fue Cannes, que este director, Rubén Östlund, es muy difícil de decir el nombre, tenga más chance de ganar Zona de Interés en Cannes, porque es una película que uno creería que a él le interesaría más. Sí, porque no. tiene cinematográficamente muchas búsquedas de él. Sí. Pero no. ¿Pero no? Pero no, porque ganó Anatomía de una caída. O sea que vos decís que votó, porque Claro, capaz lo votó. sí, votó Anatomía de una caída, claro, sí, eso es muy loco. Igual este director es espectacular. El Triángulo Sí, de la Tristeza Tourist, Square, la de la balanza de Square. Sí, tiene todas películas Sí. muy increíbles. Sí. Bueno, pero también es muy difícil, es como arrancó el video, también está cerrando. Es muy difícil comparar una con otra. Sí, Son obvio. completamente diferentes. Lo que pasa es que con esta puntualmente lo que sucede es que tiene un nivel de inteligencia narrativo superador. Realmente no hay tal conflicto. El mayor conflicto que contamos es alguien que se quiere mudar y otro que no quiere. O sea, realmente el conflicto es otro, es social, es histórico, Sí. es otro el conflicto. Entonces es una película muy inteligente y es al lado de otra película. Encima es una segunda adaptación, claramente no era superadora. Y al lado de una película como Anatomía de una caída, que es de un nivel actoral muy inteligente, un nivel cinematográfico muy inteligente y un nivel de guión muy exquisito, también es muy complejo de comparar. Sí. Me parece que son unos niveles muy extremos y no es por comparar. Lamentablemente que las premiaciones tienen que elegir, pero yo creo que si se la hubiesen jugado un poquito más hubieran dado premio compartido. Pero bueno, eso no pasa. Siempre gana uno. Así que bueno. Bueno, eso fue todo. Muchísimas gracias por ver este video. Si llegaron hasta acá, pongan me gusta, suscríbanse al canal y los esperamos en la próxima. Chao. Uy, tiré todo.